Gracias, señor operador. Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y queremos compartirle algo que le habíamos estado adelantando, que en realidad lo hicimos ya en años anteriores, pero que en esta oportunidad queremos reiterarle porque pasaron algunos años y es como que todavía no sucedió. Y es bueno también de alguna manera porque Dios nos da la oportunidad de poder prepararnos y de poder reconocer que somos falibles, que la misericordia de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Bueno, el tema es entonces Jesús o el gaucho Gil. La idolatría entonces ha sido el mal de las naciones por muchos siglos, prácticamente desde que el hombre transitó sobre la tierra. Tenemos la historia allí del mismo pueblo de Dios, Israel, que era, según las escrituras, era dado a la idolatría. O sea que el Señor le dejaba un tiempito a ver ellos cómo reaccionaban y ya se inclinaban a los ídolos. O sea, dejando al Dios Todopoderoso, dejando al Dios Eterno y inclinándose a dioses paganos. En este caso, entonces, le decía en la anterior, antes de entrar al bloque de la palabra de Dios, que se desarrollan todos los años y estamos ya a 1 o 2 días del acontecimiento principal donde acuden personas de todos lugares a buscar alguna respuesta a su necesidad. Pero qué bueno que es entonces también porque Dios tiene misericordia y así como nos equivocamos, le contaba entonces que nos visitó en nuestra reunión un hermano que había estado involucrado directamente en uno de los hechos que sucedió allí en el predio del Gaucho Gil y que inclusive fue a la cárcel por más de 1 año, según me contaban. Ahora, yo quisiera que usted preste mucha atención porque este hombre era un cristiano, es un cristiano, y sus hijos estaban allí apartándose del camino del Señor, y entonces él dijo: yo de alguna manera los quiero rescatar para que ellos se vuelvan a Dios. Me contaba esa noche que no solamente no lo pudo rescatar, sino que el diablo le arrastró a él. Pero luego, escuchando su testimonio, Dios ha sido grande en misericordia. No solamente que le salvó la vida, sino que ahora ya está en libertad. Quizás, como le decía, en otro tiempo más adelante vamos a tomar algún testimonio personalmente allí por el hermano para que cuente cómo vivió esos días. Vamos a la palabra de Dios, porque esto es lo que nos va a nosotros. Voy a tomar un trago de agua. Esto es lo que a nosotros nos va a ayudar para poder entender algunas cosas. Vamos entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles del Señor. En el capítulo 17, vamos a leer solamente un versículo, porque creo que ya basta para
para querer hacer mención de lo que le sucedía a este apóstol de Dios. Dice Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vemos ahí entonces la reacción de este hombre de Dios que estuvo en esa ciudad. Y usted puede leer todo el contexto porque yo quisiera hacer otro tipo de comentarios también respecto a esto. Así que, pero usted puede leer el capítulo allí de Hechos de los Apóstoles, que es muy interesante porque nos aclara muchas cosas. Pero entonces, dice que Pablo lo esperaba allí a sus compañeros, que en el versículo anterior dice que le esperaba a Silas y a Timoteo, que participaban con él en la obra de Dios. Qué importante que es poder hacer la obra de Dios. Me decía un hermano que no tenía posibilidad y no se sentía bien donde estaba y quería buscar un compañero para servirle a Dios. Y yo me daba cuenta que como que me hacía ese comentario para ver si podíamos trabajar juntos. Y para mí seguramente hubiese sido una gran bendición. Él me traía en su vehículo, me llevaba aquí, me llevaba allá. Pero ¿sabe qué pasó con ese hombre? Después usted puede preguntar su nombre y le podemos dar. Pero así yo he visto ya en este tiempo muchos que han perdido la vida. O sea, ya no están más y no le han servido al Señor. Que Dios tenga misericordia de mi vida porque tengo una misión en la obra de Dios. Y que tenga misericordia de Dios de su vida. Así a usted que está escuchando. Ahí usted dice, bueno, el hermanito sí se va a la radio ahí, nosotros vamos a escucharle si tenemos tiempo, si no, y él tiene la misión. ¿Y usted? Podía por lo menos estar orando y clamando al Señor para que se cumpla la palabra. Yo no vengo aquí a agradarle a nadie. Es más, es posible que después de lo que diga, no solamente los demonios se inquieten. Se van a inquietar las personas que están usadas por esos demonios. Y ya he hablado algo respecto a este tema que en otro video le podemos luego comentar allí en los comentarios de este video que vamos a publicarlo. Pero entonces miren lo que pasaba con este apóstol. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, bueno, es el 15, dice, le llevaron a Atenas. O sea, le llevaron a Pablo a Atenas, dice, y habían recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. ¿Será que es urgente la obra de Dios? Aunque todo tiene su tiempo, dice la palabra. Pero si hay algo que la humanidad toda necesita y con urgencia. Voy a tomar un trago de agua. Gracias, señor operador. Si hay algo que la humanidad toda necesita y con urgencia, es la palabra de Dios. Esto va dirigido a los gobernantes, a las autoridades. Estamos compartiendo el mensaje para los presidentes, para los gobernadores, para todo lo que tenga una responsabilidad, para los jueces, para los legisladores. Si realmente queremos una respuesta de parte de Dios, tenemos que invocar al Señor. Y entonces mire lo que pasaba aquí. Pablo le dejó esa recomendación. Mire, cuando llega Silas y Timoteo, díganle que venga pronto, lo más pronto posible. O sea, seguramente Silas y Timoteo estaban ya en la obra del Señor, pero estaban allí entretenidos con alguna cosita. ¿Qué es lo que nos está entreteniendo? Que me puede estar entreteniendo a mí, le puede estar entreteniendo a usted. Pero Pablo estaba ahí y mire lo que pasó en el otro versículo. Mire qué tremendo este hombre de Dios. Dice, mientras Pablo lo esperaba, o sea, esperaba a estos hermanos,
Yo a veces oro y le pido al Señor por algunos hermanos y parece que no van a reaccionar nunca. Parece que Sila y Timoteo no están por llegar nunca. Pero dice, mientras lo esperaba, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Podemos buscar otra versión más castellanizada, tal vez esta que dice palabra de Dios para todos. A ver qué nos dice el Señor. Porque dice el versículo 15, entonces dice, los que acompañaron a Pablo, o sea, los que le llevaron a Atenas, lo llevaron a la ciudad de Atenas, dice, estos hermanos volvieron con instrucciones de Pablo, para que Sila y Timoteo fueran lo más pronto posible a donde él estaba. Gloria a Dios. Aquí en el programa en vivo el Espíritu Santo me está confirmando algunas cosas que estuve orando. Entonces dice, mientras Pablo esperaba a Sila y a Timoteo, o sea que acá está aclarando lo que yo traté de hacerlo en la otra versión, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esta ciudad, donde a muchos de ustedes y a mí nos vio nacer, mi madre me dio a luz en esta ciudad, tal vez por eso el Señor, bendito sea el que vive, santo Dios, me da esta oportunidad de compartirle a mis compoblanos, como se dice por acá, a mis conciudadanos, porque están llevados por la ignorancia y por la rebeldía, están llevados directamente al infierno, a través de esta idolatría que se llama el gaucho Gil. Y muchos se encargan de hacer negocio, otros hacen turismo, porque claro, están cegados en el entendimiento. Fíjese que este hermano de quien le contaba, dice, cayó en la trampa del comercio. Se iba él para hablarle a su propio hijo del Señor y no pudo. Entró en el negocio. ¿Cuál es el negocio que te está deteniendo hoy a ti? No podés entender la palabra de Dios porque otros son tus intereses. Entonces dice que a Pablo le dolió. Algunos de mis familiares ya han partido de esta ciudad y le agradezco, partido de esta tierra, viviendo en esta ciudad, y le agradezco al Señor porque me dio algunos allegados ahí a estar con ellos en último momento y se han arrepentido de su idolatría, porque no solamente es referente a este tema del gaucho Gil, hay idolatría aquí en Corrientes y en otras provincias de la nación argentina y en otras naciones. No crea usted que yo estoy aquí solamente hablando de aquí en la Argentina. Este mensaje llega a las naciones para la gloria y honra de Dios. Hay otras naciones en América y en Europa que son más idólatras todavía que la República Argentina o que Corrientes en específico. Pero grande es el amor de Dios, grande es el poder de Dios para liberar. Entonces dice que Pablo... Dice, le hablaba a los judíos, le hablaba a los que no eran judíos, del Dios verdadero. Claro, porque ellos dicen que tenían una inscripción, yo no tengo acá el versículo porque... Dice que ellos eran, acá hay mucha gente que de alguna manera, sinceramente, imagínense ahora con esto, con esta crisis que hay, vienen de otros lugares, de otras ciudades, aún de otras naciones, pero sinceramente... porque ellos necesitan una respuesta de parte de Dios, pero lo hacen equivocadamente. Pero Dios tiene misericordia, pero también hablábamos en estos días pasados que la misericordia y la verdad se tienen que encontrar. Yo no le puedo seguir diciendo a usted que Dios tiene misericordia y usted no quiere recibir la verdad de Dios. No, recuerdo que una vez así le dije,
le dije a unos parientes que, bueno, vivía todavía mi mamá y venían. Y entonces nosotros los esperábamos ya que entren en la ciudad para saludarnos. Bueno, pasaron directamente allá donde está allí el predio de la idolatría del Gaucho. Y cuando se vinieron a la casa, y yo les saludé y le digo, bueno, espero que la próxima vez que vengan primero acá a saludarnos a nosotros y no vayan al diablo. Vio que el mensaje no era sencillo. Pero por si alguno todavía dice, bueno, es su opinión, es su religión, hermano, yo lo respeto. Usted tiene que respetarme a mí también. Lo que tenemos que hacer, sí, es respetar la palabra de Dios. Y si usted no la conoce, Dios tiene misericordia. Pero mire, está preparado un juicio. Que ya lo he dicho en otros años y lo reitero ahora brevemente. Si usted quiere más detalles de la revelación, puede entrar allí en nuestro canal. En estos días tuvimos en esta ciudad un fuerte temporal. Y yo he visto, buscando así algunos portales, he visto así en la web, información allí de Misiones, de Mendoza, de Buenos Aires, que hablaban acerca de lo que había acontecido en esta ciudad. Y lo ponían, mire qué llamativo, ¿no? Con razón Pablo se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, que es como decir entregada al diablo. Entonces fíjense que en los portales de otras provincias que daban noticia de lo que no sucedió aquí en esta ciudad, que tengo que agradecer personalmente al Señor porque he orado por personas que tenían sus viviendas muy precarias y Dios le ha guardado. Y otras tal vez de mucha más seguridad, según los arquitectos, según los ingenieros, que se vinieron abajo. Esto demuestra que Dios tiene misericordia. Pero decía ahí en uno de estos portales que parte la información que encabezaba era justamente allí en el predio del que estamos haciendo mención. Y dice que un árbol allí, algo así, yo lo he visto así por esta fotografía, por esta imagen, cayó sobre la tumba. Cayó sobre la tumba y entonces dice que fue destruido. Fue destruido parte allí en la tumba del Gaucho Gil. Mire, le podría decir que esto es leve todavía en relación al juicio que viene de parte de Dios. Específicamente Dios mostró que como en los tiempos de Moisés, cuando habían gente que se rebelaban contra Dios, la tierra se abre y los traga allí en vivo. O sea que en vivo, viviendo ellos, descienden al infierno. Esa revelación la tuvo un hermano que es oriundo de esta ciudad y que tal vez un día también podamos compartirles, si es la voluntad de Dios, para que nos pueda reiterar esta revelación. Le puedo decir que esta revelación tiene por lo menos más de 20 años. Más de 20 años, o sea que la misericordia de Dios está. Pero cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta. Tendrá que dar cuenta de sus hechos delante del Dios vivo. No importa lo que usted esté planeando ahora. Si Dios le permite, usted lo va a hacer. Pero la palabra de Dios no la va a poder ignorar jamás. Porque el Señor dice,
si huyere a los cielos, de allá le haré descender, para que entre a escuchar palabra de Dios o para que entre. Si descendiere al Seol, dice al infierno, o sea, hay personas que ya van al infierno, Dios los saca de allá, los trae a la vida, les resucita y le dice, bueno, mira, vos te ibas al infierno directamente. Yo sé que el Señor está hablando a muchas personas. Dios aún puede sacarte de la muerte, pero yo te diría y te daría un consejo que te arrepientas antes que muera, antes que te llegue ahí el traje de madera. Porque de lo contrario, yo no sé si Dios te va a resucitar para darte vida. Esa le corresponde a la soberanía de Dios. Te cuento como testimonio. Tal vez te pierda para siempre. Y tal vez el Señor en su misericordia, para mostrar el poder de Dios, te traiga a la vida. Así lo hizo. Tomar un trago de agua. El señor operador parece que está ocupado ahí. Vamos entonces, se hizo un silencio ahí porque el señor operador estaba ocupado. Queremos entonces darle el mensaje y alentarle para que usted ponga la confianza en Dios. Quizás usted dice, pero bueno, yo no conozco. Hay personas que me dicen así. La vez pasada sí entré a un negocio, creo que había contado en otra oportunidad, yo no sé si quedó o no grabado, pero entro a comprar allí y, bueno, gracias a Dios me hace acordar algo el Señor ahora, que dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? Bueno, yo entré a comprar pan, así que gloria a Dios, fundamental, ¿no es cierto? Entonces fue a comprar pan y dice, y me atendieron dos chicas muy amablemente, y entonces me viene una palabra ahí, justamente mire cómo coincide, que el Señor está hablando. Aunque usted dice, no, pero a ese nomás se le ocurre decir esas cosas. Bueno, el Espíritu de Dios te va a dar la oportunidad de que compruebes la verdad del Señor. Veo ahí unas estatuas allí en el negocio. Y yo no le hablé directamente de eso, sino simplemente el Señor me dio un salmo. Que esto puede servir para ir terminando. Estamos en 22 minutos, casi 23. Nos quedan unos 7 minutos, así que este salmo yo le puedo dar, no lo puedo leer ahora porque nos queda pocos minutos, pero el Salmo 121 y el Salmo 115 y 135. Bueno, como primero le doy a una de las chicas y le pregunto, ¿quién de ustedes lee la Biblia? ¿Va para usted que está escuchando también? ¿Hace cuánto que está ocupado en las redes sociales? ¿Hace cuánto que lee tantas cosas? Pero la palabra de Dios no quiere leer. O tu hermanito, que lee pero no quiere obedecer. Y va a tener todavía más responsabilidad delante del Señor. Bueno, se empezaron a mirar entre ellas y ya me di cuenta que no leían ninguna. Y le digo, yo tengo un salmo para una de ustedes. Bueno, pero como eran dos, bueno, me vino el Señor, Salmo 115 y 135. Ahí en síntesis lo que habla es de la idolatría, de Dios y la idolatría. ¿Y sabe cuántas personas se convirtieron al Señor por el Salmo 135? Tengo testimonios maravillosos. Ellos tenían su religión, como usted tiene su religión ahora y está ofendido, ya dice, pero ¿por qué le permiten a este decir semejante? Pero y porque Dios vive. Y tal vez te está dando la última oportunidad también. Pero resulta que esta persona me contaba, dice que le dijo uno amablemente, en el amor del Señor, Dios tiene diferentes formas de inventar el mensaje. Digo, lea el Salmo 135 y si Dios le va a hablar. ¿No? Se fue y leyó. Y la hermana le ganó a su esposo, que era rebelde, le ganó a toda su familia, con el Salmo 135. Ahora, si usted ahora está medio enojado de ahí, ¿por qué no va y lee el Salmo 135? ¿Por qué no va y busca la palabra de Dios? Bueno, resulta que una de las chicas me responde,
Una sí me dice, bueno, gracias Señor, lo voy a buscar, voy a leer. Y otra me dice, yo tengo otra religión. Y chupé el diablo. Rápido te saca tu religión porque no quiere escuchar la verdad, pues. Entonces dice, yo tengo otra religión. Entonces le respondo, mire, no se preocupe, la palabra de Dios es para todo. La palabra de Dios que está en las Escrituras es para todos. Tomo un traguito de agua. Gracias, señor operador. O sea que, mire lo que es el amor de Dios. Por supuesto, acá en el mensaje de Hechos 17, que usted lo puede leer luego detenidamente, le recomiendo que lo lea del versículo 16 hasta el 31. A mí no me da el tiempo, por eso no lo hago. Pero Pablo conocía la palabra de Dios y vio a esa gente que se arrodillaba delante, inclusive tenía una intuición, decía, al Dios no conocido. Claro, hay mucha gente que por desconocer la palabra de Dios, por rebelarse contra la palabra de Dios, creen que es una religión más. Entonces, no le dejamos nomás a estos evangelios ahí que tienen su religión. No se confunda. El evangelio en primer lugar es la buena noticia de Dios. Hay muchos dentro de las iglesias llamadas evangélicas que están perdidos igualmente. Pero claro, hay pastores que están perdidos. Y a propósito le digo, me he enterado y lo he conocido, algunos que me han dicho, que pastores fueron a hacer negocio allí en la idolatría del Gaucho Gil. Pero mire, si todavía no están muertos, es por misericordia de Dios. Pero ¿en qué cabeza cabe, hermano? ¿Cómo es posible, hermano, que vayas a deshonrar al Dios que te ha llamado? ¿Cómo es posible? Que Dios tenga misericordia, porque es justamente Dios se deleita en tener misericordia. Pero eso no impide que Dios no esté sentado en el trono de justicia y de juicio. Dice que el trono de Dios es justicia y juicio. Resulta que hay tiempos, por ejemplo, donde la justicia, todo el ordenamiento jurídico, todas las leyes, se dejan a un costado. Y claro, ¿cómo no es de sorprenderse? Y vienen los gobiernos autoritarios, matan de hambre y encima también matan físicamente. Porque claro, ellos son dueños de la arma. Pero la palabra de Dios también es para ellos. Entonces, grande es el amor de Dios, grande es la misericordia de Dios para con toda su creación, hasta los animales. Dios tiene misericordia. Le decía que tengo la oportunidad ahora en la misericordia de Dios de andar haciendo esa tarea. Bueno, ya entonces agradecemos al Señor, ahora hacemos una pequeña oración y nos despedimos con este tema musical, Los Dos Caminos. Amado y soberano Dios, gracias Señor. Grande ha sido tu amor, grande ha sido tu misericordia que nos permite, Señor, tener esta oportunidad. Acepto la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a vencer, Señor, todo lo que no es grato delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.